placer poder saludarles, poder saludar también a los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Qué bueno que nos sintonizan. Para nosotros es un honor. Queremos también saludar de la misma manera a quienes nos visitan por primera vez. Si hubiese alguien que nos visite por primera vez, que nunca haya estado en una iglesia cristiana, queremos saludarle. Si nos pueden ayudar levantando su mano, queremos decirles que esta es su casa, que son bienvenidos. ¿Habrá alguien? ¿Nadie? ¿Todos somos de casa? Gloria a Dios. Bueno. Lucas capítulo 11, versículo 28 nos dice: y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Cuántos estamos listos, deseosos por escuchar el consejo de Dios? Amén, ¿verdad? Bueno, no quiero tomar más tiempo, quiero dejar este lugar a nuestra hermana Dora, que es la portadora de la palabra. ¿Le podemos dar un aplauso por su vida a Dios? Gracias, que el Señor les bendiga. Cierra tus ojos y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Pero quiero que meditemos en una cosa antes de orar. Allí donde estás en tu lugar, medita qué es lo que puede hacer especial una reunión. El que sea jueves, el que sea domingo, o quizás cuando tenemos una reunión de fin de año para dar gracias a Dios, o que invitemos a un varón de Dios reconocido que venga aquí, de esas personas que se conocen en medio cristiano, algún profeta, algún evangelista reconocido. ¿Qué puede hacer especial nuestra reunión? ¿Sabes qué? Que la presencia del Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Eso es lo que hace especial nuestra reunión. Y yo quiero que hoy nos pongamos de acuerdo todos. No vamos a pedir otra cosa más que suplicarle que hoy Él esté aquí con nosotros. Bendito, santo, poderoso Dios. Hoy invocamos a tu Espíritu Santo en esta tarde, en este lugar. Estamos aquí, Padre, porque aun cuando muchos no nos damos cuenta y no nos percatamos, tenemos una gran necesidad de ti. Nuestra vida tiene un vacío muy grande si tu presencia no está en nosotros. Hoy nos ponemos de acuerdo, Padre, para pedirte y suplicarte con todo nuestro corazón que tu Espíritu Santo esté en medio de esta reunión, porque queremos oír tu voz, Padre. Queremos que algo suceda en nuestra vida. No queremos que sea una reunión en la cual oigamos solamente tu palabra, nos vayamos de este lugar y nada suceda en nuestra vida, Señor. Hoy queremos que sucedan cosas en nosotros, que tú produzcas algo en nuestro espíritu, Padre, y eso solamente lo puede hacer tu Espíritu Santo. Ningún hombre, ninguna preparación, ningún ministerio, Señor. Aún, Señor, estas notas que yo traigo en este cuaderno que yo escribí, si tú las quieres hacer pedazos en esta hora y arruinarlas, hazlo, Señor, pero háblanos tú, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Sabemos que el Señor Jesús permaneció con sus discípulos después de que resucitó y les dio algunas instrucciones. Pero miren lo que nos dice aquí en Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ahora quiero que me acompañes, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 4 y el versículo 8. Hechos 1, versículo 4 y versículo 8. Cuando lo tengas, me puedes decir, por favor. Dice la palabra: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 8.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué les estaba prometiendo aquí el Señor? Les estaba haciendo una promesa y les estaba diciendo que ellos iban a recibir poder. Y cuando tú lees esta escritura, hermano y hermana, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué se te ocurre? ¿Para quién es esta palabra? ¿Era para los discípulos únicamente? ¿O era solamente para esas personas que tienen un ministerio? ¿Sabes que esta palabra es para todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador? Esta palabra, hermano, no es para gente especial, para gente privilegiada, para gente preparada, para gente que tenga algo en particular. Esta es una palabra que el Señor promete y que además cumple para todos nosotros. Cuando hablamos de esta palabra, estamos hablando de algo muy grande, hermano, que todos deberíamos estar anhelando. Es más, que todos deberíamos ya estar viviendo. Porque dice aquí que ellos iban a recibir poder, que es la palabra dunamis. Yo creo que muchos la conocemos, la palabra griega dunamis. ¿Y sabes qué es lo que está diciendo? Van a recibir fuerza, van a recibir poder, van a recibir eficacia. Eso quiere decir dunamis también. Quiere decir capacidad y potestad. Fíjate todo lo que está diciendo que iban a recibir y que íbamos a recibir nosotros, hermanos. Dice que íbamos a recibir, te lo voy a repetir, fuerza, poder, eficacia, capacidad y potestad. Y es una palabra, hermanos, que a lo mejor muchas veces se ha malinterpretado. Se piensa que el poder de Dios solamente consiste en manifestaciones de milagros, en hablar en lenguas. Hay gente que su meta en la vida es hablar en lenguas, porque se piensa que eso es llegar a la cima. Y ¿sabes qué, hermano? Hoy vamos a aprender algo en la Escritura, porque recibiréis poder, eficacia y fuerza. Tiene un propósito, hermano, y ahí mismo lo dice en Hechos 1, dice, recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Para qué es el poder de Dios? Para ser testigos. Ahora, ¿testigos de qué o testigos de quién? Evidentemente, todo aquel que recibe el poder del Espíritu Santo en su vida es porque ha sido testigo de algo. Yo te pregunto, ¿tú has visto a Jesús? Tenemos que ser testigos, tenemos que testificar de un Cristo vivo. ¿Tú lo has visto? Tendríamos que haberlo visto, porque Jesús está con todo aquel que le busca. Tendremos que ser testigos, dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y nosotros hemos creído en todo lo que la palabra dice. Y nosotros, el conocer a Jesús en intimidad, el aprender a oír la voz de Dios, el poder discernir el plan de Dios, es conocerlo. Y entonces tú puedes testificar de todo esto. Muchas personas, hermanos, quieren la llenura del Espíritu Santo, quieren este poder prometido aquí por Jesús en el libro de los Hechos, porque ellos solamente quieren manifestaciones o quieren moverse en situaciones que a final de cuentas acaban perdiéndolos porque se adjudican el poder como si fuera de ellos. Y el poder no es de nosotros, el poder viene de Él. Y tiene un propósito. Hechos capítulo 3, versículo 11 y versículo 12. Hechos 3, 11 y 12. Dice la palabra, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Y conocemos la historia, conocemos que ellos oran por él y él se levanta y empieza a caminar. Pero mira lo que dice el versículo 11 y 12. Aquí vemos la manifestación del poder de Dios en un milagro, pero mira lo que dice el 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón,
Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Sabes por qué muchas veces la iglesia no nos estamos moviendo en esto? ¿Por qué muchas veces la iglesia no está provocando que sucedan milagros? Porque nuestro corazón está desviado. Dice la palabra que toda la gente se maravilló, y yo estoy segura, hermanos, que cuando Pedro y Juan oraron por este hombre, que sabemos que era un hombre que siempre lo habían visto que no caminaba, lo vieron caminar, la idea es que los empezaron a mirar como si ellos fueran alguien superior. Alguien está asando chiles por ahí, creo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen ellos? Vemos la respuesta de ellos. Dice que ellos le dicen al pueblo que no pusieran sus ojos en ellos. Dice, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. ¿Qué están diciendo? Le están dando la gloria a aquel que hizo el milagro. Y acompáñame también a Éxodo 9, versículo 13 al versículo 16. Éxodo 9, 13 al 16. Por favor. Éxodo 9:13 dice, ¿ya lo tienen? Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Fíjate qué es lo que Dios quiere mostrar. Cuando dice recibiréis poder, el Señor quiere que la iglesia camine en el poder de Dios. Pero ¿cuál es lo que Dios está esperando realmente? Que la iglesia muestre el poder. ¿Sabes que la iglesia tiene que mostrar que ha creído en un Dios de poder? El mundo necesita conocer a ese Dios, y no como un cuento o una fantasía. Nosotros tenemos que hablar palabras respaldadas por el poder de Dios. No podemos decirle a la gente: fíjate que Dios hace milagros, cuando la gente necesita un milagro y no lo recibe. O cuando la gente necesita el poder de Dios manifestado en su vida, quizás para consolación, quizás para quitarle un dolor, no lo sé. Es bueno hablar, pero ¿sabes que Dios quiere que nosotros practiquemos lo que la palabra dice? A veces tú puedes ir y ver una persona muriendo, enferma, y la gente va a creer por lo que va a suceder. Tiene que suceder. No podemos quedarnos arrinconados como iglesia pensando que el poder de Dios ya cesó, que Dios ya cambió, que ahora le dio vuelta a la página en la historia y ahora no es tiempo de milagros. ¿Sabes una cosa? La palabra dice que el cielo y la tierra pasarán y sus palabras no pasarán. Y que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo que sanó a los leprosos, es el mismo que resucitó muertos, es el mismo que hizo que los ciegos vieran. ¿Sabes qué, hermano? Él es el mismo. Y nosotros creemos en Él. ¿Quién cree en Él? ¿Y ustedes creen que Él cambió? No, hermanos, Él no ha cambiado. Entonces, la palabra aquí, hermanos, nos dice: te he puesto para mostrar en ti mi poder. Y sabes que las señales se hicieron por la mano de Moisés, pero Moisés, al igual que los apóstoles, jamás se adjudicaron la gloria. Moisés levantaba la mano y las cosas sucedían. Dice la palabra que Dios le dijo: tu vara, y que se convirtió en sangre. Extiende tu vara, y hubo tinieblas sobre toda la nación egipcia. ¿Sabes qué, hermano? Dios se manifestaba en poder, pero Moisés sabía de quién venía y quién era el que hacía las cosas. Pero junto
hermanos, con el llamado que Jesús le había hecho a los apóstoles, volviendo al libro de los Hechos, Él les promete que cuando Él fuera alzado al cielo, ellos iban a recibir poder. Y esa promesa es para la iglesia, hermano. Esa promesa no fue solamente para los 11 discípulos que quedaban, es una promesa para la iglesia, porque acuérdate que sucedió en la fiesta de Pentecostés y todas las fiestas son proféticas. Acababa de pasar la fiesta de la Pascua cuando el Cordero fue sacrificado, la fiesta de las primicias, que dice que Jesucristo es las primicias de los que durmieron, la fiesta de los panes ácimos, que tiene que ver con que no debía haber pecado, pero 50 días después era la fiesta de Pentecostés y es el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces es no exclusivo para los apóstoles, era algo exclusivo para, no solo para ellos, sino para la iglesia de Jesucristo. ¿Sí entendemos eso, hermanos? Yo quiero unir hoy lo que aconteció en el libro de los Hechos con una escritura que creo que nos va a dar un poco más de luz, que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 31. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11 y vamos a entender un poquito más qué es lo que sucede cuando el Señor da ese poder y para qué lo da. ¿Ustedes qué piensan? ¿Para qué da Dios el poder? ¿Solo para hacer milagros? Para mucho más que eso. Éxodo 31 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿De qué lo había llenado? El Espíritu de Dios, en sabiduría y en ciencia y en todo arte. Muy, muy diferente de la idea que mucha gente tiene con respecto a ser llenado del Espíritu Santo. Sí, bueno, yo recibí el Espíritu Santo porque ya hablo en lenguas. ¿Y luego qué más? Aquí está diciendo que a estos hombres que el Señor escoge, dice que a Bezalel, dice, lo he llenado de sabiduría y en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. ¿Para qué había puesto él el Espíritu Santo en ellos? Para que ellos hicieran todo lo que Dios había mandado. Dice el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio y el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. Cuando nosotros leemos la escritura y vemos todo lo concerniente al tabernáculo de reunión, siempre lo ligamos a Moisés. Y efectivamente Dios le dio a Moisés la orden, Dios le mostró en el Sinaí el plano del tabernáculo, Dios le dio las medidas, los materiales, todo cómo se debía hacer. Pero ¿qué crees? Él no lo hizo. ¿Quién lo hizo? Bezalel y Aholiab, dos hombres escogidos por Dios, a los cuales les dio su espíritu. Eso es importante, hermanos. Muchas veces nosotros pensamos que las cosas se hacen solas. Decimos, bueno, como si fuera algo mágico, ¿no? Dios le dio el plano y ya está. No es así, hermanos. Hubo hombres escogidos por Dios a los que Él dio su espíritu. Dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre ustedes. Y aquí en Éxodo 31 dice que Él les dio y los llenó del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Y yo quiero que consideremos 4 palabras que aparecen aquí, que van ligadas al Espíritu que Dios puso en estos hombres. Dice que les dio
sabiduría. Sabiduría. Y la palabra Hakam que aparece aquí, fíjate qué significa. Ser sabio de mente, palabra y acción. O sea, tener sabiduría en los pensamientos, en lo que hablamos y en lo que hacemos. Es esa clase de sabiduría. A veces nosotros pensamos en la sabiduría o nos imaginamos la sabiduría todo totalmente ligado a lo intelectual. O sea, tengo tanta sabiduría aquí, ¿verdad? Como que pensamos que la sabiduría está aquí adentro. No, hermano, la sabiduría está en el corazón. La sabiduría está en el corazón porque dice la palabra Hakam que tiene que ver con ser sabio de mente, palabras que hablamos, pensamientos que tenemos y acciones que ejecutamos. Allí se ve reflejada la sabiduría. Y a veces damos cada regada, hermanos. A veces pensamos una cosa y hacemos otra, ¿sí o no? Y aquí está hablando de algo que son 3 partes que tienen que estar ligadas. Tengo que tener congruencia entre lo que pienso, entre lo que hablo y entre lo que hago. ¿No les pasa que hay personas que hablan algo y hacen otra cosa? Dicen una cosa y hacen otra. ¿Y qué creen? Están pensando en otra. Totalmente alejado de lo que dice la palabra. Pero dice que Dios, aparte de sabiduría, les dio inteligencia. Y podrían pensar, bueno, a lo mejor la sabiduría está ligada a la inteligencia. Pero aquí nos está dando otra palabra. La palabra aquí viene de la raíz bin. Y bin quiere decir discernimiento, prudencia y estar instruido. Eso quiere decir inteligencia. No pensemos que nada más ser listo es ser inteligente. A veces pensamos que una persona que es lista es inteligente. ¿Sabes qué, hermano? Los delincuentes tienen un tipo de inteligencia, ¿sí o no? Yo me maravillo, de verdad, de la mente del Chapo Guzmán. Me maravillo. Un hombre capaz de mover a 500,000 de hombres. Era la gente que estaba a su cargo. 500,000 de hombres a su disposición para lo malo. ¿Era inteligente? Sí, era inteligente, pero acuérdate que la Biblia habla de otro tipo de inteligencia, ¿verdad? Encausada para el mal. Aquí está hablando de una inteligencia con discernimiento, con prudencia y con instrucción. Somos inteligentes porque somos instruidos. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, la importancia de leer la palabra? De estudiar, de estar en un instituto bíblico, de integrarnos a los grupos de discipulado. ¿Sabes qué, hermano? La instrucción nos da inteligencia. Algo más, dice que en ciencia, que es de la palabra yadá. Y mira lo que quiere decir. Esta palabra me sorprende el significado, porque aquí ciencia o yadá quiere decir instrucción, destreza y quebrantamiento. Eso quiere decir aquí la palabra ciencia. Y si tú aplicas esto a la sabiduría y a la inteligencia de la cual está hablando Dios acerca que le dio a estos hombres, yo te lo podría parafrasear como que ellos tenían la sabiduría y la inteligencia ligada a una vida que había sido quebrantada por Dios. Sabes que tu forma de pensar jamás será la misma si tú nunca has sido quebrantado por Dios a cuando ya fuiste quebrantado por Dios. Tu forma y tu perspectiva de la vida y de las cosas de Dios no serán las mismas si tú no has sido quebrantado por Dios. Nos hace tener otra visión, otra óptica, otra forma de mirar al mundo y a la gente misma. Cuando fuiste quebrantado, entonces te solidarizas con aquellos que están siendo quebrantados o con aquellos que están pasando momentos de desierto, de desolación. Te da dolor. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes ciencia y esa ciencia que no solamente tiene que ver con instrucción y destreza, sino con quebrantamiento. Todo eso tenían estos hombres. Y último dice, y les dio también, les dio inteligencia en ciencia y en todo arte. Y aquí la palabra arte es melacá,
Y melacá significa ministerio, oficio y servicio. Eso quiere decir todo arte. No está hablando solamente, hermano, de hacer por hacer. ¿Ustedes conocen esa gente que tiene un oficio? Por ejemplo, un carpintero, un herrero. Y ¿a poco no hay gente que hace bien las cosas y gente que no las hace bien? Y yo he oído a mi esposo, tiene esa palabra que dice, este hombre tiene oficio. ¿Qué quiere decir? Lo hace bien. Aprendió bien y lo hace bien. Yo admiro a esa gente, la gente que tiene un oficio. Sobre todo los que lo hacen bien. Los que lo hacen mal me caen bien gordos. Porque luego les tienes que reclamar cuando no te hacen bien un trabajo. Pero fíjate, dice que en todo arte se refiere a tener ministerio, oficio y servicio. Y viene de la palabra malak. ¿Y sabes qué significa malak? Ángel. Que sería el significado de mensajero de Dios. Una persona que tiene arte, ¿qué es? Un mensajero de Dios. Tú puedes ver, y siempre pongo este ejemplo, nos decía el rabino con el que estudiábamos, que él allá en Argentina andaba persiguiendo a un maestro de guitarra para que le diera clases, porque era un hombre muy reconocido. Y era además muy, como dicen ahora, no se cotizaba, o sea, no quería darle clases a cualquiera. Y dice que lo anduvo persiguiendo mucho tiempo. Y por una ocasión le dijo, bueno, está bien, ven a la casa. Y dice que le dijo, a ver, agarra la guitarra. Y que él ya estaba bien dispuesto a empezar a tocar. Y le dijo, ¿sabes qué? No te puedo dar clases, ni siquiera sabes agarrar la guitarra. Ve y prepárate y después vienes. Dice, porque tan solo por ver cómo agarras la guitarra me doy cuenta que tú no has estudiado nada. Dice, es que tienes que entender una cosa es ser guitarrero, otra cosa es ser guitarrista y otra cosa es ser concertista. Y sabes que cuando Dios capacita a estos hombres, los estaba capacitando para tener oficio, para ser mensajeros de Dios, porque lo que ellos iban a hacer iba a dar un mensaje. Bezalel y Aholiab, hermanos, tenían dones y talentos. Porque dice que ellos estaban preparados para bordar, para trabajar la madera, para engastar las piedras preciosas y ponerlas en todo lo que ellos tenían que hacer del tabernáculo, las vestiduras sacerdotales, esos muebles cubiertos de oro. Ellos tenían el oficio para poder hacerlo. Pero ¿qué creen, hermanos? Eso tampoco era suficiente. Dice la palabra de Dios que Él les tuvo que dar al Espíritu de Dios sobre ellos. A veces podemos saber hacer las cosas bien, humanamente hablando. Quizás pudiéramos, no sé, ¿qué te puedo yo decir dentro de la iglesia? Dar una buena clase o tocar muy bonito un instrumento o predicar muy bonito. Pero ¿sabes que eso no es suficiente? Dice la palabra que les dio el Espíritu de Dios para que estuviera en ellos. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Sabes que eso es lo que hace que cuando una persona viene por primera vez a este lugar, entre a este lugar y perciba algo que no percibe en cualquier otro lugar, y tiene que ser la presencia de Dios? Y si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, eso no se va a percibir, hermanos. Entonces, hermanos, dice aquí que ellos estaban capacitados, estaban adiestrados. Y sabes que para que esto suceda nos tenemos que preparar. Nadie puede estar capacitado si no se prepara. Nos decía el pastor hace unos días que hay gente que dice, bueno, déjeme cantar. Y dice que pues no se les da, ¿no? Y dices que es para la honra de Dios. Qué mal estamos cuando pensamos así. ¿Sabes por qué? Porque si es para la honra de Dios lo tenemos que hacer bien. Imagínate nada más. Como es para la honra de Dios, casi dan a entender, pues ahí como salga. Así no es, hermano. Tenemos que ser excelentes en lo que hacemos. Y tenemos que buscar la excelencia. Y no para agradar a los hombres, ni para impresionar a nadie, sino para agradar el corazón de Dios. Estos hombres tuvieron que invertir seguramente toda su vida preparándose para saber hacer todo eso que supieron hacer. Y no era fácil lo que ellos hicieron. Estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo, hermanos. Pero ¿sabes qué, hermanos? Porque tenía Dios un propósito. Dios derrama su Espíritu sobre la gente con un propósito.
¿O qué piensas? ¿Que él anda buscando recipientes en los cuales derramarse? Dice la Escritura, hermanos, que él busca vasijas de barro para que la excelencia sea de él, de su poder. Entonces, las instrucciones estaban dadas para estos hombres, las medidas eran precisas, los planos y todo lo que estaba en la mente de Dios ya estaba dado, pero ahora, hermanos, ellos tenían además dones y talentos, pero ahora ellos tenían que tener el Espíritu Santo. Dice la palabra en el libro de los Hechos, recibiréis poder, recibiréis fuerza, eficacia y capacidad. ¿Lo necesitaremos, hermanos? Yo creo que sí lo necesitamos. No, pero fíjate, dice fuerza, eficacia y capacidad, pero no mi fuerza, no mi eficacia, no mi capacidad. La verdad, seamos honestos, muchos de nosotros, ¿cuántas veces nos hemos cansado haciendo la obra y no hemos visto resultado? O no hemos visto fruto. ¿Sabes por qué? Porque fue mi fuerza, porque fue mi capacidad, porque fue mi inteligencia. Éxodo 35, del 30 al 35, vamos a leer, por favor. Éxodo 35, del 30 al 35. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado, en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor, inventen todo diseño. El versículo 1 del capítulo 36 dice, así pues Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. ¿Necesitaremos ser llenados para poder hacer la obra? Sí, hermanos, sí necesitamos. Dice, ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Y quizás podríamos pensar, bueno, les va a compartir de su conocimiento a otros y les va a enseñar cómo hacer las cosas. Dice, para que pueda enseñar. Y yo creo que más bien aquí es para ser ejemplo. ¿Cómo se enseña? ¿Cómo le enseñó Jesús a los discípulos? Con el ejemplo. Yo creo, hermanos, que necesitamos modelos a seguir. Efectivamente, nuestro modelo es Jesucristo. Pero también necesitamos, hermanos, gente a la cual imitar. ¿Se acuerdan que Pablo qué dijo? Sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Necesitamos ese tipo de modelos, hermanos. Gente que nos inyecte el deseo de hacer las cosas bien, ser ejemplo. Ver mentores, hermanos, que nos hagan, que nos inyecten del fuego que traigan en su corazón. Eso es lo que está diciendo, que ellos podían enseñar. Y yo creo que cuando la gente los miraba, cómo hacían las cosas tan delicadamente, tan minuciosamente. Yo soy una persona que mi negocio es bordar. Yo bordo, hermanos, y bordo a mano. ¿Y sabes qué, hermano? Es un arte el poder bordar. Tienes que hacer mezclas de hilos, tienes que ver, no, de verdad es un arte. Y cuando yo veo, hermano, lo que estos hombres hacían, yo creo que la gente los miraba y se admiraba. Yo creo que si se les enredaba un hilo, porque acuérdate que ellos bordaron con hilo de oro. Y el hilo de oro es bien difícil de bordar. Yo cuando me piden algo con hilo de oro, hermano, no es barato. Y no te creas que solamente porque el hilo es caro. Es tan difícil bordar con hilo de oro, porque si tú no lo haces con mucho cuidado, ¿sabes qué pasa? Se te hacen nudos. Se te hacen nudos, porque trae hilitos de metal en el hilo. Entonces imagínate cuando yo veo unas cortinas de 10 metros de ancho por 10 metros de largo, que era el parojet, que era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y todo bordado a mano, hermano. No había máquinas. ¿Sabes qué?
Yo creo que cuando la gente veía que ellos estaban haciendo así las cosas, ¿sabes qué? Estaban siendo enseñados a hacer las cosas bien, a hacer las cosas con excelencia. Amén. Éxodo 39, 43. Dice aquí: y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. ¿Cómo habían hecho la obra, hermanos? Cuando Jesús le dice a los discípulos que recibirían poder y le iban a ser testigos, ¿sabes qué, hermano? Yo creo que lo que él estaba viendo era algo similar a esto que estamos nosotros ahorita viendo en Éxodo. Ellos iban a testificar. La gente tenía que ver en ellos, hermanos, que sus palabras estaban inyectadas de una verdad. Esa verdad que en su momento trastornó a la gente. Dice la palabra que a los cristianos, ¿cómo les decían? Ahí vienen estos que trastornaban las ciudades donde ellos llegaban. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque iban llenos del Espíritu Santo y quizás no estaban bordando un enorme velo, pero ¿sabes qué estaban haciendo? Una demostración del poder de Dios a donde quiera que ellos se paraban, porque el Espíritu Santo estaba en ellos y entonces ellos podían ser testigos. Dice que ellos hicieron todo el mobiliario. Estaba leyendo, apenas ayer salió una noticia en el Jerusalem Post y habla de que hace 2 años se empezó a hacer el velo para el tercer templo. Hay un grupo de mujeres judías que ya tienen el velo, ya lo están bordando. 2 años tienen bordándolo y no lo han acabado. Tienen ya las vestiduras sacerdotales, las hicieron en 4 años. Ya las tienen, todo está preparado. Nosotros estamos acá en Occidente bien lejanos de lo que está pasando allá, pero ¿sabes qué, hermano? Todo el escenario ya se está montando para el tercer templo. La venida del Señor está cerca, es una realidad, está allí. ¿Y sabes qué me sorprendió? Que en un diario judío están hablando de que se está por terminar el velo y ponen la foto del velo rasgado. ¿Sabes qué, hermano? No entienden. En un diario judío está la foto del velo rasgado. Dice: el grupo de mujeres judías piadosas 2 años tienen bordando el velo, están por concluir la labor. Ya tienen las vestiduras sacerdotales, las hicieron en 4 años, ya las tienen. ¿Y saben quién se va a venir a sentar en ese tercer templo? El anticristo. Ya tienen todo. Incluso tienen una becerra clonada, la vaca roja, ya la tienen, ya para quemarla y hacer las cenizas, para volver a restaurar los servicios de un templo. Fíjate, y estos hombres hicieron todo como Dios les dijo que hicieran. Y yo preguntaría, ¿cumplieron con lo que Dios les dijo? Sí, porque aquí dice que Moisés vio que lo habían hecho como Dios había dado. Ahora, cuando Jesús le dice a los discípulos: recibiréis poder y me seréis testigos, pregunto, ¿los discípulos cumplieron? Sí cumplieron. Dice la palabra que en la primera predicación de Pedro, 3,000 gentes doblaron sus rodillas ante el nombre de Jesucristo. 3,000. Y iban a donde iban, ¿qué pasaba? Milagros, sanidades. Algo que me maravilla que pasaba en la iglesia del primer siglo, que nosotros nunca consideramos. Siempre pensamos, ellos iban y sanaban, ellos predicaban y se convertían. Pero ¿qué crees? Había un milagro bien grande que sucedía en la iglesia del primer siglo que hoy no está pasando en la iglesia. ¿Sabes qué provocaron esos hombres llenos del Espíritu Santo? Que toda la gente fuera de un solo corazón. Lo provocaron porque el Espíritu Santo estaba en ellos. ¿Sabes qué, hermano? Ese es el coco de las iglesias, que todos seamos de un solo corazón. No somos. Cada quien anda tras sus propios pensamientos, pleitos, contiendas, envidias, ¿o no? Eso creo que fue uno de los más grandes milagros y nunca lo hemos considerado. Dice que empezaron, hermanos, a vivir en comunidad, comían juntos.
vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los discípulos para que la obra se expandiera. ¿Sí? ¿Lo hemos leído? Todo eso pasó. ¿Y sabes por qué? Porque recibieron poder. El poder que Dios había prometido. El poder que Dios les dio les hizo aún soportar las persecuciones. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando no sabemos qué hacer con el poder? Acompáñame, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 10. A veces queremos poder, pero no sabemos ni para qué lo queremos. Primero de Samuel 10, versículo 1 y versículo 6. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite y la derramó sobre su cabeza, está hablando de Saúl, y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. ¿Con qué iba a venir el Espíritu? Con poder. Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Versículo 9 y versículo 10. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios, dice, vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Fíjate, vino el Espíritu con poder sobre Saúl, ya se le había profetizado, se cumple la promesa, él empieza a profetizar con los profetas, pero lo que pasó con Saúl es que él no supo para qué Dios le dio el poder. ¿Sabes para qué le dio Dios el poder y para qué lo llenó del Espíritu Santo? Para que él dirigiera al pueblo con sabiduría, con inteligencia, con ciencia. ¿Se acuerdan lo que leíamos de Bezalel y Aholiab? Para eso se lo dio. Por desgracia, Saúl no supo qué hacer con el poder que Dios le había dado, porque a Saúl se le olvidó para qué lo había recibido. Dice que a final de cuentas, Saúl termina profetizando desnudo y atravesado por una lanza. ¿Ustedes se acuerdan? Porque Dios le dio el poder, pero ¿para qué se lo dio? Para lo mismo que se lo dio a los apóstoles, para ser testigos de él. Yo pregunto, ¿somos testigos? ¿Testificamos de él, hermano? ¿Estamos cumpliendo? Yo estoy segura, hermanos, que muchos de nosotros queremos el Espíritu Santo, queremos la llenura del Espíritu Santo, pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso cuando Él te la dé? O otra, ¿por qué no nos la ha dado? Porque sabe que a lo mejor vamos a ser como Saúl. Me la va a dar y no voy a saber qué hacer con eso. O simplemente no voy a querer hacerlo. Muy diferente a lo que dice primero de Samuel 16, del 12 al 13, hablando de David. Dice, envió pues por él, ahora estamos hablando de David, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fíjate lo que está diciendo. Lo mismo que pasó con Saúl, pasó con David. Dice que el Espíritu de Dios, ¿qué? Vino sobre David a partir de ese momento. Pero David supo para qué lo recibió. Primero de Samuel 17, 46. Dice la palabra que Goliat venía y constantemente estaba retando al pueblo de Dios. Y David estaba lleno del Espíritu de Dios, pero dice aquí que dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y mira lo que dice aquí, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Sabes qué está haciendo David? Eso. Dice,
Lo importante no es que yo le corte la cabeza al gigante. Lo importante no es que el gigante deje de venir a retar al pueblo de Dios. Lo importante no es que con una sola piedra el gigante muera. Lo importante es que todo mundo sepa que hay Dios en Israel. Eso es lo importante. Recibiréis poder y me seréis testigos. Esa es la clave de lo que Jesús está diciendo. Mira, hermano, ahí mismo en el libro de los Hechos, acompáñame al 2, del 1 al 4. Esto es muy importante, no lo quiero dejar pasar. Dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a leer solamente hasta allí. Esto es un punto en el cual la iglesia se ha perdido. Dice, manifestación del Espíritu Santo, hablar en lenguas. Eso es mi tope en la vida, hablar en lenguas. Y yo preguntaría, ¿por qué hablaron en lenguas? ¿O para qué hablaron en lenguas? Vamos a leer allí mismo el versículo 11. Bueno, vamos a leer desde... Pues vamos a seguirle leyendo ya encarrerados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Por qué hablaron en lenguas? ¿Porque fueron llenos del Espíritu Santo o hablaron en lenguas para hablar las maravillas de Dios? Eran idiomas de gente que no conocía a Jesús. Eran gente que hablaba otros idiomas. Y los discípulos no hablaban esas lenguas. Pero el Espíritu Santo provocó que ellos hablaran para que estos oyeran el mensaje de Jesús. Ese fue el propósito por el cual hablaron en lenguas. Ay, yo me acuerdo, hermanos, yo creo que ustedes se han de acordar en una época que toda la iglesia gritaba en lenguas. Parecía una romería, hermanos, sin intérprete además. Y unos hablaban uno por acá y otro por allá y todos gritando. El apóstol Pablo dice que con orden, hermano. Dice, para que no entre un incrédulo y piense que están trastornados, que están locos. ¿Para qué hablaron en lenguas? Para hablar las maravillas de Dios. Para que los que no tenían posibilidad de entender el mensaje, lo entendieran. Ese fue el propósito por el cual ellos hablaron en lenguas. Y dice aquí que ellos, hermanos, escucharon esas maravillas. ¿Y qué pasó después cuando Pedro da el discurso? Entre estos 3,000 seguro estaban los que oyeron ese mensaje. Mira, hermano, el Espíritu de Dios, o el Espíritu que Dios puso en Bezalel, en Aholiab y en los apóstoles, es el mismo Espíritu que se quiere derramar en nosotros. Se quiere manifestar. Recibiréis poder y me seréis testigos. Hace como unos 4 meses vi una jovencita tirada fuera de una panadería allá en Tepito, perdida, ni siquiera podía yo hablar con ella porque estaba perdida. Y yo decía, ¿cómo puedo orar por ella si ni siquiera me va a entender? Pero dice la palabra que el Espíritu Santo que vino sobre Bezalel y Aholiab también da ¿qué? Sabiduría.
y le puse las manos y le dije, te pido, Dios, que me des la oportunidad de hablar con ella, pero que no esté drogada, que yo la vea. ¿Saben qué pasó ayer? Llegó por su propio pie el martes, ahí al lugar. Entró directamente donde yo estaba y le dije, tú eres el resultado de una oración que yo hice por ti cuando estabas tirada allá. ¿Y sabes qué le pedí a Dios? Que tú vinieras y que vinieras bien. Y me dijo, aquí estoy, ¿qué me quieres decir? Le hablé del Señor y ella hizo una oración, pero yo sé, hermano, que el poder que Dios nos da es para ser testigos de que Dios tiene poder de cambiar una vida que para otros ya no sirve para nada y que ya no tiene remedio, porque el poder no es de nosotros, el poder es de aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y que tiene esas cosas que nuestra mente no alcanza a entender, la capacidad de poder hacer algo nuevo, de algo que parece que ya no sirve para nada. Y cuando yo leo esta escritura, dice la palabra que Moisés vio toda la obra que Bezalel y Aholiab habían hecho y dijo, he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado y los bendijo. Cierra tus ojos. ¿Sabes que el mismo Dios que depositó ese espíritu en Bezalel, en Aholiab y en los discípulos es el mismo al cual tú estás buscando, es el mismo al cual tú oras, es el mismo al cual tú has creído? Y la pregunta es, ¿cuál será tu respuesta? Si tú realmente anhelas esa llenura del Espíritu Santo, ¿estás dispuesto a hacer con Él lo que Dios dijo que sucedería? Recibir poder para ser testigos de Él. ¿Podrá Dios mirar, hermanos, su propósito cumplirse en nuestras vidas? ¿Sabes que esta escritura no es para los discípulos solamente, no es solamente para los que tienen ministerios? Esta palabra es para todo aquel que ha creído que Jesucristo es el Señor y Salvador y que Dios le levantó de los muertos y que vino a perdonar nuestros pecados y que nos redimió de la maldición de la ley y que nos ha dado vida eterna y que nos ha prometido que Él hará todas las cosas a nuestro favor. Esa palabra es para todo aquel que ha creído. No creas que tú no mires esta escritura como algo lejano, como algo que solamente es para algunos. La palabra, hermanos, que Dios da por medio de Jesucristo a los discípulos es una palabra para la iglesia, hermano. Es una palabra para ti. Es para ti y es para mí. Dice la palabra de Dios que Pablo le dijo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y mi pregunta es, ¿cómo vas a acabar tú la carrera? ¿Peleando la buena batalla? ¿Vas a acabar la carrera guardando la fe? ¿O vamos a estar sentados todo el tiempo? Hoy, hermano, el mundo necesita que en medio de tanto caos haya una iglesia con el poder del Espíritu Santo. Hoy la gente necesita ver a Jesús en ti y en mí. Hoy la gente más que nunca necesita esperanza, necesita una palabra de vida, porque mucha gente está muerta. ¿Y sabes qué, hermano? Solamente aquel que anhela esa llenura del Espíritu en su vida va a poder tener vida en su boca. Yo no puedo concebir que la iglesia esté pasiva, que la iglesia esté sentada. Si el día de hoy el Señor nos llamara a cuentas, ¿podría Él mirar toda la obra que Él nos encomendó y podrá acaso decir que la hicimos como Él nos mandó? ¿O podremos entregarle buenas cuentas de eso que Él nos ha dado? Sabes, necesitamos ser una iglesia de poder, pero también debemos saber para qué es ese poder, para qué lo vas a usar, en qué lo vas a emplear. El poder de Dios
es un tesoro y Él se lo ha puesto a la iglesia, a su disposición. Solamente tienes que anhelarlo, buscarlo, desearlo con todo tu ser. Les dijo: no se vayan de Jerusalén, y van a ser investidos de ese poder. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a terminar esta reunión orando. Vamos a terminar esta reunión.